Villarroya del Campo es una localidad del Campo de Romanos, en la comarca de Daroca, Zaragoza. Es aquí, en el Cerro de El Castillo, donde comienza su historia 2600 años atrás, en el lugar que eligieron los hombres de la Edad del Hierro para fijar su asentamiento. Su ubicación en la confluencia de los arroyos de la Cañada y el Balsaúco hacen de estas tierras un lugar fértil para su dedicación agropecuaria y conforman una barrera natural que lo convierten en un punto fácil de defender. Este yacimiento recientemente exhumado habla de cómo han evolucionado las gentes de Villarroya del Campo desde su origen, en el siglo VI a.C. Los restos de estos muros pertenecen a una de las viviendas que probablemente tendría su entrada desde una calle central, que distribuía el asentamiento con una hilera de casas a cada lado. Es un trazado urbano propio de la época. Su interior resulta fácil de imaginar si atendemos a los restos que han permanecido enterrados. La vivienda que hemos descubierto estaría adosada a otras. Hemos localizado los muros norte y sur, que son zócalos de piedra, y también la caída de las paredes de adobes que ocultaban el suelo, que también a veces lo hacían de adobe y un enlucido de mortero. Hemos encontrado el hogar central, donde se cocinaba, y alrededor diversas vasijas pegadas a los laterales de las paredes para evitar que se cayeran, y además algunos otros fragmentos enteros. También hemos encontrado esos fragmentos de pesar de telar que nos inducen a pensar que en una de las zonas podría estar instalado este telar. Este ajuar es una mezcla de los conocidos en el Valle del Ebro y del Huerva y los que se encontraron en Molina de Aragón, en Guadalajara, un mestizaje propio de una zona fronteriza entre ambos territorios. El descubrimiento de piezas como esta, completas e intactas, da pistas sobre un abandono rápido de la zona, pero probablemente sin violencia, y pueden marcarse en una época de cambios de hábitat, finales del siglo VI. En el siglo III a.C. vuelve a ocuparse la cima del cerro con una serie de ordenadas y buenas construcciones, como demuestran las potentes cimentaciones de estos muros. Además, los celtíberos mejoraron su defensa picando un foso en la roca de 20 metros de ancho. El foso defensivo que llegan a construir los celtíberos en el cerro cumple una función meramente defensiva, lo excavan directamente sobre la roca y llegan a crear un foso de unos 20 metros de anchura más o menos, porque el objetivo principal consistía en mantener el cerro separado de lo que podía ser cualquier ataque que la infantería o máquinas de asedio pudieran llevar a cabo sobre él. Esto se debe principalmente a que en torno a lo que son el año 200 a.C., los romanos llegan a la península ibérica y empiezan con ello la conquista de Hispania. Actualmente, en estos años recientes, el uso del foso ha sido principalmente para la creación de cuevas en las cuales los habitantes de Villarroya situaban dentro de ellas las cabañas de rebaños de ovejas o principalmente también aperos de labranza. Una de las herramientas halladas de esta época es un cuchillo de hierro. La cerámica descubierta de los siglos III y II a.C. de técnica ibérica a torno, a menudo pintadas, y fragmentos de piezas romanas de época republicana, sitúan el final de esta fase de ocupación en el momento de la conquista romana de estos parajes, a comienzos del siglo II a.C. El devenir de la historia mantiene este paraje abandonado hasta la época medieval, cuando en el siglo XII vuelven a ocupar el pueblo. En esta ocasión, las viviendas invirtieron su orientación ubicando su entrada desde el oeste y dejando su parte trasera hacia la calle central que un día vertebró el pueblo. En los pozos hemos encontrado cerámicas más del siglo XIII y en la ocupación posterior del siglo XV la diferencia es que, digamos, hay mayor predominio de cerámica vidriada con respecto al anterior. Entre este siglo XIII y el XV, posiblemente el centro de la vida del pueblo baja de la actual ermita a la nueva entonces iglesia parroquial. Y en el cerro, en las ocupaciones que encontramos en el cerro, seguramente serían actividades agropecuarias y de transformación agrícola.
La ermita de San Bartolomé es el único recuerdo que deja en pie la historia de todos estos siglos en el Cerro de El Castillo. Para acceder a esta ermita se realizaron, en época moderna, unas escaleras y muro de aterrazamiento, aprovechando grandes sillares de probable origen prehistórico. En su entorno todavía se aprecian los restos de un cementerio de Cistas de Lajas, y su interior albergó un magnífico retablo de Blasco de Grañén, que hoy se conserva en la iglesia parroquial, junto al retablo mayor, en el que también encontramos varias tablas de este autor. Una majestuosa construcción del siglo XVII y estilo barroco que destaca en el bien cuidado pueblo de Villarroya del Campo, rodeado de campos de cereal, desde donde han aprendido a mirar hacia sus más ancestrales raíces, a valorarlas y precisamente por ello querer proyectarlas al exterior.